Vamos de a poquito, llegando más gente. Hola, hola. Estamos en 8, 9. No sea 8, porque 9, el 9 soy yo. Pero bueno, si son 38, es como muy poquito, pero se le va a hacer. Esperemos a ver si se conecta alguien más. Hola, hola. Hola, Gustavo. ¿Ahí hay alguien más? ¿Otra persona más? Ahí ya tenemos 10 personas. Sí, 10 personas. Ya, ok, un tercio del curso, no, un cuarto del curso, más o menos. Démosle con lo de hoy. Ahí vamos admitiendo más gente a medida que vaya llegando. Ok, ok. Entonces, vamos a abrir todo lo relevante acá, nuestra pizarrita, el chat para ver si es que ustedes tienen alguna consulta, si es que no la dicen vocalmente. Y vamos. A ver, la semana pasada estuvimos, si me desconecto es culpa del mundo pacífico, al menos no es BTR. La semana pasada estuvimos jugando un poquito con las técnicas de diseño y alcanzamos a hablar sobre la última técnica que era programación dinámica y demostramos, no, divide y vencerás, perdón, divide y conquista, divide y conquista. Y en divide y conquista o divide y vencerás, analizamos el problema del ordenamiento y les demostré por qué el ordenamiento se tiene que resolver por divide y conquista, que es básicamente porque tiene su estructura optimal, no es matroide, ni tiene sus problemas superpuestos. Pero no resolví el problema. Entonces, hoy vamos a hacer dos cosas. Uno, hablar generalmente de cómo se resuelven los problemas de divide y conquista. Y dos, hablar sobre la próxima técnica de diseño. Entonces, ¿cómo se resuelve un problema general con divide y conquista? Porque ya vimos por qué se tiene que resolver por divide y conquista. Si uno tiene un problema, por ejemplo, ordenar un arreglo, pongamos un ejemplo para un arreglo, a ver, no sé, 1, 10, 8, 7, 5, 4, y ya con eso estoy contento. ¿Cómo resolvemos el problema de ordenar? ¿Ustedes conocen el merge sort? ¿Lo han visto en acción? Disculpe, profe, ¿el qué? Le entendí el sort, pero no lo entendí lo del principio. ¿Me lo podría repetir que tenía bajo el micrófono? Eh, que no le logré entender qué fue lo que dijo. Entendí que mencionó algo de sort, que El era... merge sort, Ya, entonces no. ¿no? Ya, qué raro, deberían conocerlo. Pero ya, no importa. Vamos a verlo acá. Hay una lista de reproducción. De la lista de reproducción que tengo en YouTube están todos los sort. O tal vez sí, pero con otro nombre. Es que el único nombre que tiene es merge sort. O algoritmo de mezcla. Es difícil que lo digan en español, ¿no? Ya. Es la solución por divide y conquista del problema del orden. Y lo que hacemos es lo siguiente. Dividimos el arreglo que queremos ordenar en subarreglos. Ordenamos los subarreglos y luego los mezclamos. Por eso se llama mezcla o merge. Entonces, dividimos. Podemos dividir porque es un algoritmo de divide y conquista.
en dos subarreglos. Ninguno de estos dos subarreglos es una solución, por lo tanto se vuelve, en todo caso no se corrobora eso, se vuelve a dividir. En este caso tenemos una cantidad dispar de elementos, así que los voy a dividir de manera arbitraria. Dividimos de nuevo hasta llegar a la base. La base es cuando el arreglo es de tamaño 1. Y los arreglos de tamaño 1 siempre están ordenados. Obvio, ¿no? Ahora, lo que hacemos es que cuando llegamos a la base, retornamos en la llamada recursiva y mezclamos. ¿Cómo se mezcla? Usted crea un arreglo auxiliar, vamos a hacer esta parte, con la cantidad de elementos suficiente como para almacenar la mezcla. Entonces, usted pone un índice, que lo voy a significar en óvalo, en uno de los arreglos, y otro índice que lo voy a significar con rectángulo en el otro arreglo. Y en la posición de cada índice hay un valor numérico. En este caso, arreglo 1 tiene el valor numérico 10. Arreglo 2 tiene el valor numérico 8. Y la pregunta es, ¿cuál es más pequeño? No los voy a insultar con que ustedes lo resuelvan. Obviamente, el valor más pequeño es 8. Así que se anota el valor más pequeño en la primera posición disponible del arreglo. Se corre el índice a la siguiente posición disponible, y en este caso no hay siguiente posición disponible. Así que el único elemento que está para comparar es el número 10. Por lo tanto, en la última posición disponible ponemos el número 10 y terminamos. Una vez terminamos, se termina la llamada recursiva, reemplazamos ese arreglo auxiliar que ocupamos con la de vuelta de la llamada recursiva y listo. Vamos a hacerlo de nuevo. Acá creamos un arreglo auxiliar, tomamos los dos índices, preguntamos cuál de estos es más chico, en este caso es 4, y luego tenemos 5, y devolvemos la llamada recursiva, y esto es 4 y 5. Hagámoslo un poco más complejo, ahora acá, con 3 elementos. Creamos el arreglo, ponemos un índice en uno, el otro índice en el otro. Preguntamos, ¿cuál es más pequeño? En este caso, obviamente, es 1. Ya no tenemos más elementos en el arreglo de la izquierda. Ahora nos queda 8, 10 y terminamos. Así que es 1, 8, 10. Devolvemos la llamada recursiva. Y reemplazamos. Lo mismo hacemos por este lado. Voy a hacerlo siempre todo para que no haya confusión. Entre 7 y 4, el más chico es 4. Entre 7 y 5, el más chico es 5. Ahora nos queda solamente 7. Anotamos el 7 y es 4, 5, 7 el resultado. Así que devolvemos la llamada recursiva y copiamos el arreglo que creamos acá. Y finalmente, la última de vuelta de la llamada recursiva, la última mezcla, creamos un arreglo del tamaño correspondiente. Si se fijan, esta solución ocupa memoria adicional. Alergia. Disculpen. Ponemos un índice
en el arreglo de la izquierda, un índice en el arreglo de la derecha y preguntamos, ¿cuál es más pequeño? Obviamente es el 1, corremos el índice. Ahora tenemos 4 y 8, obviamente es 4. Tenemos 5, ¿cuál es más pequeño? El 5. Corremos el índice, tenemos 7 contra 8, el 7. Ya no tenemos más, entonces es el 8. Y luego nos queda el 10. Y tenemos este resultado que copiamos arriba. Vamos a hacerlo. 1, ya vamos a copiarlo acá arriba. 1, 4, 5, 7, 8 y 10. Y termina la llamada recursiva, la última. Y listo, hemos resuelto el problema por divide y conquista. En general, los problemas de divide y conquista se resuelven. Usted tiene el problema, divide el problema en cuantos subproblemas sea necesario. Generalmente se divide por la mitad cuando no hay nada más interesante. Me hubiera gustado ver un ejemplo que es la división de matrices, pero no vamos a alcanzar. La división, perdón. Divide y conquista de la suma de matrices. La multiplicación de matrices, perdón. Los divide y luego, cuando llega a la base, que generalmente es cuando en arreglos y en matrices, cuando llega a una sola celda, usted empieza después a mezclar las soluciones parciales de alguna forma inteligente. En este caso, la mezcla es ir ordenando. Si los dos están ordenados, podemos ordenarlos. Hay otro ejemplo que quiero que vean, no quiero mostrárselo acá porque es un poquito largo, que se llama el problema de los pares de puntos más cercanos. Usted tiene un espacio bidimensional, divide el espacio en 2, en 2, en 2, en 2, hasta que se queda con, en el eje X, hasta que se queda con elementos únicos, y luego va de a 2 poniendo los pares más cercanos entre esos elementos, y eso es tal que no puede tener elementos más cercanos si no están en el borde. Para ver la resolución completa de eso, que se lo recomiendo ver, vaya a la lista de reproducción del canal del curso y busca el video de Divide y vencerás o Divide y conquista. Ahí está la explicación detallada de ese, y ahí tienen otro ejemplo de Divide y conquista. ¿Alguna duda? No, profe, todo súper claro. Sí, lo había visto, pero no con ese nombre. Qué raro. No le conozco otro nombre. Obviamente, Es que realmente no recuerdo el nombre con que lo vi, pero sí recuerdo el concepto de dividirlo, ordenarlo por separado y después volver a unirlo. si usted resuelve el problema por Quicksort o por Quicksort, ¿sí? Quicksort también es una solución divide y conquista, pero simplemente la división no es exactamente la mitad, sino que la división es como hay un pivote, y el pivote es el que dice cuál es la división, y la división le puede salir favorable o desfavorable. Ah, Sí, espérense. eso tiene que ser, profe. Sí, me mandaron un mensaje cortito. Lo que pasa es que uno de los cursos está en certamen, así que le voy a responder rápidamente en que y seguimos con la clase. Ok, ahora vamos a pasar a la última técnica de diseño que vamos a hablar antes del certamen. Después tenemos otra, pero esas otras son avanzadas. Estamos viendo técnicas de diseño tradicionales. Entonces, hagamos un resumen. Tenemos los subestructura optimal. Si un problema tiene subestructura optimal, la respuesta es sí. Recordemos que tenemos distintas opciones. La primera es preguntar si es que el problema es una matroide. Si el problema
es una matroide, entonces usted aplica estrategia voraz. Si el problema no es una matroide, usted pregunta si el problema tiene subproblemas superpuestos. Si la respuesta es sí, usted ocupa programación dinámica. Si la respuesta es no, usted ocupa lo que estábamos viendo hasta el minuto, divide y conquista. Eso hemos visto hasta el minuto. Pero no hemos visto qué pasa en este sector de acá. Encontré lo siguiente en la web. No me interesa que hayas encontrado cosas en la web. Deme un segundo. En el caso en que estemos en que no tengamos subestructura optimal, nosotros aplicamos una técnica que se conoce como backtracking. La técnica de backtracking se ocupa en problemas que no tienen subestructura optimal. Vamos a ver un ejemplo. ¿Conoce usted el problema del sudoku? Le voy a preguntar al revés. ¿Hay alguien acá que no conozca el sudoku? Entonces, si nadie responde, estoy asumiendo de que todos conocen el sudoku. El sudoku es una matriz de 9 casilleros por 9, donde existen algunos números puestos de manera previa en el arreglo, matriz, arreglo bidimensional, y se tiene que cumplir ciertas condiciones. Y voy a marcar con rojo para que quede claro. Las condiciones que se tienen que cumplir son que en la línea horizontal, en toda línea horizontal, en toda línea vertical y en todo cuadrado de 3 por 3, tienen que estar todos los números del 1 al 9. Ese es el sudoku. Insisto, ¿hay alguien que no conozca el problema como para hablar más en detalle? Ok. Entonces, pregunta, ya que nadie responde, eso significa que están todos conocen el problema. ¿Este problema tiene subestructura optimal? Sí. ¿Hay alguien que vota sí? ¿Hay alguien que quiera o le coincide o no le encuentra razón? Hmm, Mire, vamos a dividir el problema en 9 subproblemas. Subproblema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el subproblema 1, vamos a sacar una solución óptima.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ese subproblema es una solución óptima? Digo, ¿esa solución es una solución óptima para el subproblema del cuadrado de 3 por 3? Sí, Sí, es óptima. Pero fíjese bien, si yo pongo el 9 acá, tal cual como dije acá, tengo un no hay solución problemilla. del problema. La solución óptima del problema no contiene las soluciones óptimas de los subproblemas, o por lo menos no cualquiera de las óptimas. El problema cae acá en que las soluciones óptimas de los subproblemas tienen contradicciones entre sí, chocan. Hay una dependencia. Por lo tanto, no tiene subestructura optimal. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? No, Perfecto. Entonces, no tiene subestructura optimal. No podemos usar ninguno de los métodos que conocemos hasta el minuto. Tenemos que resolverlo por backtracking. ¿Qué es el backtracking? El backtracking es simplemente un recorrido por profundidad. ¿Conocen el recorrido por profundidad? Me imagino que sí, ¿no? Debieron haberlo visto. ¿En qué asignatura me pueden decir? O por lo menos hace cuántos años que vieron recorrido por profundidad. En estructuras compactas, ¿dónde? estructura de datos, creo. Estructura de datos. Ok. Entonces, tenemos que hacer un recorrido por profundidad. Pero para hacer un recorrido por profundidad, tengo que definir cuál es mi raíz, cuál es mi hijo, cuál es mi hermano, en términos del árbol. Y además, tengo que definir una opción de optimización, porque si recorremos por profundidad nos vamos a demorar 1 kilo. Es una profundidad optimizada. Vamos a hacerlo. ¿Cuál sería la raíz en este caso? Recordemos que estamos escribiendo el espacio de búsqueda. El espacio de búsqueda parte por soluciones parciales. Vamos a hacer un recorrido en soluciones parciales. ¿Cuál es la primera solución parcial? ¿Dónde empezamos? Ejemplo, en el problema de las monedas, si se acuerda del vuelto, nosotros empezamos con un conjunto sin monedas e íbamos agregando monedas para ir teniendo más soluciones parciales. En el problema del camino más corto, partimos sin ningún camino y vamos agregando caminos conexos para agregar caminos. En el problema del árbol de cobertura mínimo, empezábamos sin aristas e íbamos agregando aristas para ir construyendo un árbol de cobertura mínimo. En el caso del Sudoku, ¿dónde comenzamos? No, no, Felipe, no es donde comenzamos a resolver el problema, es cuál es la solución parcial inicial.
¿No? ¿Nadie? En el problema del ordenamiento, ¿cuál es la solución parcial inicial? El conjunto vacío, porque el conjunto vacío está ordenado. ¿Qué otro ejemplo les puedo dar como para que ubiquen? A ver. Les voy a dar una solución que no es parcial. Por ejemplo, ahí. Esto que ustedes ven aquí es una solución que no es una solución parcial. ¿Por qué? Porque hay un problema en la línea vertical que ven acá. Entonces, si esa es una solución, la matriz completa, esta matriz completa, con estos números que están acá, siendo que de hecho en realidad debía haberlo escrito así. Debía haberlo escrito así. Con este número puesto, el que está en rojo, la matriz completa, con los números que ustedes ven ahí, con el 9 que yo acabo de escribir, no es solución parcial porque el 9 tiene un conflicto en la línea, en la columna número 8. ¿Cuál sería una solución parcial? Sin haber puesto ningún número. Exacto, exacto. Lo que ustedes ven acá, ¿por qué me hace esto? Lo que ustedes ven acá es la matriz completa con los números preestablecidos por el problema de Sudoku. Esa es la solución parcial inicial. ¿Por qué? Porque estamos empezando, no he colocado nada y no hay ningún conflicto. Como no hay ningún conflicto, es una solución parcial. Y como no tengo nada puesto, no he hecho nada, es la solución parcial inicial. Entonces, el tope de mi árbol, acá, 5, 1, 2, 9, etcétera, que es esta misma, es nuestra raíz del problema. Ahí partimos el recorrido por profundidad. Luego, para seguir el recorrido, tenemos que poder recorrer por profundidad. O sea, necesitamos calcular un hijo. ¿Cuál ustedes dirían que es el primer hijo de esta cosa? Tengo un 9 acá, un 5 por acá. Ya. ¿Cuál sería el primer hijo? Por ejemplo, cuando usted tiene el problema del camino más corto, un primer hijo es irse por el primer camino disponible. En el problema del árbol de cobertura mínimo es poner una arista, no sé, en cualquier orden, la arista más chica o más grande, disponible. En el problema de las monedas es agregar una moneda. En cualquier Agregar orden. un número en una casilla. ¿Cuál número en cuál casilla? No hay respuesta errada en este caso. Empezar con el 1 en la primera casilla, en la superior izquierda. Ya, entonces, aquí, este sería el primer hijo. ¿Cuál sería el segundo hijo? O sea, el hermano de lo que acabamos de decir. Poner un 2 en la primera casilla. Exacto, sumarle 1 al último número que puse. Sumarle 1 al último número que puse. Y finalmente, entonces, ahora quiero ver qué pasa aquí. Recordemos que estamos recorriendo por profundidad, así que este aún no lo hemos visto. ¿Cuál sería el primer hijo de este? ¿Dónde coloco un número y qué número?
Recordemos que el 1 ya está en la esquina superior izquierda. Usted allí mismo había definido poner un 1 en la primera casilla disponible. Supongamos que la casilla, el orden de las casillas es este. Así. Así que yo debería poner un 1 acá. Pero ojo, ojo. Formamos un conflicto en la línea superior. Por lo tanto, como formamos un conflicto, a pesar de que el hijo que calculamos es un hijo, entonces lo que hacemos es lo que se llama el backtracking. O en español, lo que hacemos es una poda del árbol. Esta no es una solución parcial. Por lo tanto, nos devolvemos y calculamos el hermano. Y así hacemos el espacio de búsqueda hasta que encontramos una solución. ¿Ya? Por lo tanto, backtracking se resuelve de la siguiente manera. El backtracking de una solución parcial C, que generalmente la solución parcial C que usted da empieza por el vacío la primera vez que usted llama recursivamente a backtracking, porque esto es una llamada recursiva, recorrido por profundidad, usted primero verifica si la función debe rechazarse. Si se rechaza, entonces usted retorna, o sea, corta esta rama. Si, por el contrario, la solución no solamente no se rechaza, sino que más encima es la solución completa, usted imprime output, la solución. En el caso en que no sea rechazada ni tampoco es la solución total, entonces lo que hace es calcular el primer hijo y mientras tenga hijos, usted llama a backtracking de ese hijo y si no, usted calcula el hermano y listo. Backtracking es esto. Siempre es igual, un recorrido por profundidad. Pero para que este recorrido por profundidad se pueda realizar, usted tiene que programar la función reject, la función accept, la función output, la función first y la función next. En el caso del Sudoku, el reject es bien fácil. Usted, si quiere calcular el reject de la matriz más la posición actual, la última posición que acaba de anotar, lo que hace es hacer un for y si la matriz en la posición IJ es exactamente igual a la matriz en la posición KJ y a la vez K es distinto de I, entonces lo que hace es retornar true. ¿Qué es lo que acabo de decir acá? Que si hay una coincidencia en la línea horizontal, o sea, hay otro número que se repite, como por ejemplo acá, estos dos son iguales, rechazo. Hago otro for para esta línea. El K, en vez de ponerlo en la posición del eje X, lo pongo en la posición del eje Y. Y luego hago un for en las posiciones de 3×3. ¿Cómo hago ese for en las posiciones de 3×3? No lo voy a anotar porque no me queda mucho tiempo. Parto, imagínense que yo esté aquí. Tengo que verificar desde la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 y 8, y en las posiciones
3, 4 y 5. Entonces, lo que hago es la posición actual, que es la posición x igual 7, y igual 4, digo ya, en un eje es 7, lo divido por 3, 7 dividido 3 es 2, porque es división entera, lo multiplico por 3, me da 6, o sea, parto en 6. Y termino en 7 dividido 6 más 1 por 3, o sea, en 9. Voy de la posición 6, 7 y 8. Y en el otro estoy en la posición 4. 4 dividido 3 es 1 por 3, 3. O sea, empiezo en la posición 3 y termino en 4 dividido 3 es 1, más 1, 2, por 3 es 6. Termino en 6, o sea, 3, 4 y 5. Y así, esos son los límites del cuadrado que tengo que revisar. Entonces, reviso línea horizontal, línea vertical y cuadrado de 3 por 3 de la posición actual que puse el número. Si hay un número que se repite, rechazo. Ese sería el rechazo. ¿Alguien tendría alguna idea de cómo hacer la aceptación? Por mientras ponga presente, sí, sí, tiene razón. Rapidito, ¿quién se le ocurre cómo aceptar? ¿No sería la misma función, profe? Casi. Lo que pasa es que es Porque bastante... si encuentro algo que esté mal, retorno false, y si llego al final, retorno true. Casi, pero no. ¿Por qué? Porque usted ya no rechazó, o sea, puede ya asumir, si está calculando el accept, si está acá, usted ya asume que ya no rechazó. O sea, la solución que actualmente usted tiene ya es una solución parcial. La forma de saber si es la solución total es que la posición en la que nos encontremos sea esta. Claro, si es una solución parcial y además la matriz está llena, entonces quiere decir que es la solución total. ¿Sí? First y next, ustedes ya me lo calcularon. El first es poner un 1 en la primera posición disponible. El next es sumar 1 a la última posición que yo modifiqué. Y finalmente, en este caso, el output sería imprimir a pantalla y salirme de las llamadas recursivas, terminar el programa, porque quiero solamente una solución al sudoku, no las quiero todas. Así que imprimo pantalla y termino. Nos queda, espero que todos hayan puesto presente, nos queda 1 minuto y medio a ver si alcanzo a resolver alguna duda, si es que la hay. Si no, terminamos backtracking el próximo jueves. Entonces, ¿alguna dudita que haya quedado por ahí? Ninguna, profe. ¿No? Perfecto. Perfecto. El jueves vamos a ver otro ejemplito de backtracking para que quede un poquito más claro. Y ya entonces, oficialmente, podemos asegurarnos de que el certamen sería el miércoles 9. ¿Un laberinto se puede resolver por backtracking? Sí, un laberinto se puede resolver por backtracking. Era una muy buena pregunta de certamen, me acaba de matar la pregunta. Sí, lo podemos ver la próxima semana. Ya pues, nos queda menos de 1 minuto. Al señor Muñoz Gustavo le di 0,5 para el certamen, 0,5 puntos por su participación entusiasta en esta clase. Y nos vemos el jueves. 0,5 significa que si usted tiene un 4, sube a 4,5. Eso significa 0,5. Tengo una lista de los beneficiados acá, lo podemos ver el jueves igual. ¿Ya? Que estén muy bien Nos vemos, y profe. que nos vemos el jueves. Chao. Nos vemos, profe, que estoy en... Chao, chao.